expresiones. Entonces, hablaríamos de creatividad analógica. ¿Cuándo surge la creatividad? Surge desde que el hombre puso sus pies en la tierra, cuando en forma intuitiva destacó los rasgos característicos de todo lo que lo afectaba en su vida de lucha por la supervivencia. Esta es la creatividad intuitiva sin tener influencia de ideas existentes. El artista prehistórico demostró una capacidad inusitada para representar lo que la naturaleza ponía ante sus ojos, pero más aún demostró un gran poder de síntesis. Y análisis y síntesis son conceptos básicos de procesos creativos y abstractos. Se analiza un objeto, una persona, una flor, etcétera, para después sintetizar ese análisis destacando aquel elemento, color, línea, forma, textura, sombra, luz, que transmita una sensación especial para transformarlo en tema, dominio y expresión de una obra. Tenemos entonces en la prehistoria la creatividad analítica. El hombre, y se cree además, los historiadores dicen que el arte incluso nace en la prehistoria, nace en las cuevas. Y tenemos después la creatividad analógica con esta figura de Alexander Calder, que basándose en conocimiento, porque tenía ya los conocimientos morfológicos, etcétera, etcétera, y Calder empieza haciendo dibujos para niños y trabaja mucho con estos alambres, antes de llegar a sus grandes y gigantescas esculturas. Así que acá tendríamos la creatividad intuitiva del hombre prehistórico y la creatividad analítica de Calder. Tenemos acá el hombre prehistórico con el movimiento, con la danza, y tenemos a Calder con conocimiento de los movimientos de Josephine Baker, que sería esta figura que vemos acá. Anda hace muchos años. Conocimiento del movimiento de la bailarina, sus grandes brazos, sus largas piernas, y tenemos las dos manifestaciones de creatividad. Para entrar y decirle a la cocinera, ¿usted con qué saca la...? Graciela, que tú eres el nexo. Graciela, se escucha un señor. Sí, ya lo silencié. 2 veces intervino, no sé, se ve que es alguien que ingresó recién. Voy a tratar de que todo aquel que ingrese entre con los volúmenes cerrados. Disculpas. Más o menos la pueden seguir, Graciela. Sí, sí. Bueno, continúo entonces. 20.000 años antes de Cristo se encuentran también en excavaciones estas figuras de Venus adiposa. La de la izquierda es la Venus de Wildersdorf, que está hecha en piedra caliza, y la de la derecha, que es un poco más abstracta, es la Venus adiposa del Escurte. La primera la encontraron en zonas de Austria y esta en unas zonas de Francia. Esta Venus adiposa, que cuando la fueron a sacar de las excavaciones, se lesionó un poco y está un poco pegada. Se entiende que estas Venus se hicieron... Y en el grupo de Agro hace poco... Oigo conversación. Es que es la misma persona, Julita Gallo, que se desactiva el micrófono, no sé por qué. Perdón. Esta Venus
Venus adiposa es de piedra caliza y esta otra Venus es de los colmillos de mamut, estaría hecha. Pero las traje más que nada para encontrar este elemento comparativo. De esta Venus, que ya les digo, fue de 20.000 años antes de Cristo, hecha en piedra caliza, y observen en el siglo XX esta expresión parecida de Botero, dándonos similares conceptos creativos separados por miles de años. Unos pasos más adelante, llegamos a las Islas Cícladas, creatividad en vanguardias prehistóricas. Las cuevas de muchas de las islas, yo elegí Santorini porque es la isla que conocí, en las excavaciones se encontraron todas estas expresiones de arte, expresiones creativas, donde el análisis y la síntesis están perfectamente demostrados acá. Esta figura que muestro ahora, no sé si recuerdan cuando los Juegos Atléticos de Grecia, era una figura que en la presentación de los Juegos se iba girando, después se iba descomponiendo en trozos y se volvía a recomponer. Es de las Islas Cícladas y observen ustedes que 20 años después, en lo que es creatividad analógica, están las obras de Henry Moore, que sabemos por la historia de Henry Moore que él visitó las islas. Indudablemente creó estas formas con conocimiento de hechos anteriores. Por lo tanto, tenemos acá las dos manifestaciones de creatividad intuitiva y de creatividad analógica. Las Islas Cícladas y Henry Moore. Observen este pensador en las Islas Cícladas, observen las posiciones del pensador y observen este pensador que tenemos las Islas Cícladas y Rodin. Observen la posición de la mano sosteniendo la cabeza, el codo en la rodilla opuesta. Ahí la mano, que acá la mano ya no existe, y observen el pie de la derecha del pensador de Rodin, mejor dicho, su pie izquierdo. Observen acá, inclinado, el pie de la escultura de las Islas Cícladas. El triángulo, que está formado por el movimiento del cuerpo, el triángulo en Rodin. El beso o el abrazo en las Islas Cícladas y el beso de Rodin. Dos manifestaciones de arte que están referidas a lo que es creatividad intuitiva y creatividad analógica. Pasamos a este otro aspecto. Las leyendas y la mitología nutren y despiertan otro tipo de creatividad, la creatividad narrativa. Una creatividad narrativa que vamos a partir de ahora a relacionar con el material vegetal. Las leyendas en general tienen mucho de cierto, mucho de realidad, pero mucho después de fantasía, que a veces no sabemos dónde está la realidad y dónde la fantasía. Cuenta la leyenda, si comienzan todas las leyendas, cuenta la leyenda que un arquitecto griego o constructor griego, Calimaque, visita la tumba de una joven corintia y encuentra que la tumba está rodeada de hojas de Acanthus molly, y todos los alrededores de la tumba también están rodeados del Acanthus móvil. Con esa idea, Calimaque crea con las hojas de los acanthus, crea los capiteles, las columnas griegas, donde surge un nuevo orden, que es el orden corintio, que adorna muchísimas de las obras de la antigua Grecia, sumándose al orden dórico y al orden jónico que ya existía.
tenemos el orden corintio. ¿Es una leyenda, es realidad o es fantasía? Pero queda de cualquier manera la leyenda, digamos, demostrada acá en esta estela mortuoria sería, donde está la joven corintia yacente, rodeada de las hojas de acanthus y enmarcada en las columnas corintias, y además, perdón, se me fue, y además con las flores de los acanthus, que sabemos que son unas varas largas, la que llamamos cucaracha. Así que tenemos la leyenda de Calimaque representada en esta imagen. Y también tenemos el aporte de la mitología a la creatividad. Y la vamos a encontrar en esta corona de laurel o de olivo que tiene la diosa Atenea, que era la diosa para los griegos de la sabiduría y de la justicia, y está representando el triunfo de Atenea en su lucha o en su, digamos, pelea con Poseidón por ser los patrones del lugar, que todavía no se llamaba Grecia, porque era la Atenas, perdón, porque era digamos, la idea que tenían al ser patrones de la ciudad, que la ciudad llevara su nombre. Atenea lucha con Poseidón. Poseidón era el dios de los mares, de los terremotos, tenía su lado de beneficio y su lado malo, digamos. Además, era el protector o el dios de los caballos, y esta imagen nos muestra perfectamente a Poseidón rodeado de figuras marinas, pero también conduciendo los caballos. Entonces, Atenea ofrece a los lugareños como, digamos, como propaganda de su intención, ofrece el árbol de olivo, con todos sus beneficios, con todas sus propiedades. Y Poseidón ofrece el caballo más veloz. Gana Atenea, por supuesto, y a partir de ese momento la ciudad se llama Atenas, y siempre hay delante de la Erección, que es justamente el templo de la diosa Atenea, aparece siempre el árbol del olivo en su relación con el material vegetal. Pero también la mitología nos transmite acá otra forma de relación del material vegetal con la mitología, las cariátides. Las cariátides son estas mujeres de gran tamaño que sostienen en sus cabezas parte del templo del Erección. Cuenta la mitología, también habrá un poco de leyenda, que estas mujeres se llaman cariátides porque eran de la región de Caries, una región del Peloponeso, y eran mujeres muy hermosas que hacían danzas en honor de la diosa Artemisa, la diosa de la vegetación, de la naturaleza, y ahí la relación con nosotros. Entonces, en esas danzas, las mujeres de Carias tenían en sus cabezas grandes cestos con las plantas de Artemisa, que son las plantas a las cuales la diosa Artemisa le había cedido el nombre. Pero además hay otra versión de la mitología que dice que las mujeres de Carias, de esa zona de Carias, se habían aliado a los persas cuando iban a invadir Grecia, y los griegos, en represalia, las condenaron a estar durante toda la eternidad sosteniendo el techo del Erección. Pero la eternidad a que fueron condenadas no sucumbió a las inclemencias del tiempo, y las cariátides fueron llevadas, sacadas del templo. Ahí lo que quedan en este momento son réplicas, y son
están ubicadas en el Museo del Partenón. Ustedes ven acá ya que les faltan los brazos, les falta la cabeza, parte de la vestimenta, pero además falta una cariátide. Acá son 5, porque una fue, entre comillas, raptada por los ingleses y luce junto a muchos frisos y otras reliquias de la antigua Grecia en el Museo Británico. Pero nos deja para el arte justamente como testimonio la posibilidad de realizar hermosas coronas. Pero ¿cuándo surge la creatividad en el arte floral? Podemos pensar que surge también en la antigüedad, cuando una mano coloca por primera vez una flor en un recipiente. Sentimiento, curiosidad, religión o simplemente intuición estética, pero creó una manera diferente de ver esa flor. Si era intuición estética, es creatividad intuitiva. Como también en el siglo XXI, otra mano colocó una flor en un recipiente, quizás con las mismas intenciones, pero ya con conocimiento de expresiones anteriores, buscando soluciones originales, diferentes, en lo que llamamos creatividad analógica. Sea en la antigüedad, sea en el siglo XXI, el concepto de creatividad es el mismo: usar el material vegetal de una forma no vista con una mirada diferente. Esa mirada diferente es la esencia de la creatividad. Hoy como ayer, el ordenamiento de flores en un recipiente nos convoca, y más en este ámbito garden. Es agradable y gratificante. Creatividad, vamos a hablar con este preámbulo, vamos a hablar un poquito de creatividad en el arte floral y el diseño floral creativo. Y vamos a hablar de creatividad en las épocas. Cada época tuvo su patrón de vida en lo social, religioso, económico y artístico. Cuando recreamos un diseño representativo de época, decimos que estamos realizando diseños tradicionales. Tradición, ¿qué es tradición? Es transmisión a través del tiempo de hechos, usos y costumbres que se realiza por diferentes medios: documentos, pinturas, grabados, leyendas y mitología, que ya lo vimos, y se transforma en los testimonios de cada período. Nos hacemos preguntas: ¿qué componentes se utilizaban en cada época? ¿Qué flores? ¿Qué recipientes? ¿Qué colores? ¿Qué factores culturales predominaban? Filosóficos, religiosos, económicos. Y esa transmisión de hechos y costumbres, que es la tradición, son testimonios en que nos basamos para encontrar respuestas a todas esas preguntas y poder conformar los diseños tradicionales. Pero solamente la intuición, que es la facultad innata de crear, ayudada con el necesario conocimiento por analogía, puede lograr diseños basándose en esas formas en general tan elementales de transmisión. Cada época tuvo una solución diferente en la selección y organización del material vegetal. Podemos deducir entonces que cada época fue creativa en relación a la época anterior. Quiere decir que la historia, a través de la tradición, que es esa transmisión de hechos y costumbres, pero con el necesario conocimiento y estudio, pero teniendo en cuenta sobre todo la intuición y la analogía, podemos lograr
la creatividad en el arte floral, pero necesitamos todos estos pasos. No confundir creatividad en el arte floral con diseño floral creativo que surge en el siglo XX. Creatividad es tener la eficacia de inventar o producir algo nuevo, diferente, no visto. Y diseño floral creativo es un ordenamiento de material vegetal que reúne determinadas características descritas en un manual que tiene como componente esencial la creatividad. Y por lo tanto, por tener como componente esencial la creatividad, debe ser algo nuevo, diferente y no visto. Si analizamos cada diseño tradicional o tipo de diseño creativo, podemos siempre encontrar sus raíces en un rincón de la historia, en costumbres, en tendencias, en artes, oficios o simplemente inspiración. Entonces, vayamos a las raíces y vamos a llegar, porque siempre, en todas las épocas y desde la antigüedad, el uso de las flores y del material vegetal en general ocupó un lugar de privilegio en todas las civilizaciones. Y vamos a empezar con Egipto. Aunque parezca mentira, pero Egipto es donde tenemos más testimonios del uso del material vegetal para adornar las fiestas de los palacios, de los templos, nos quedan registrados en las tumbas, en las mastabas, y en todas ellas encontramos un elemento reiterativo, que es esta forma que vemos acá, que vemos aquí, que es aproximadamente una especie de cono, que es cuando la flor de lotus se cierra y deja en la parte de abajo las semillas. Hay como unos orificios en la base del cono donde se alojan las semillas. Pero ese motivo es recurrente. Observen acá en esta vendedora de lotus y de aves, en estas pinturas de las cuevas, perdón, de las tumbas. Observen que siempre está ese elemento. Esto es una pintura en las tumbas. Seguimos ahí, un relieve también en las tumbas, siempre marcando ese mismo elemento. Pero también en las tumbas se encuentran todas aquellas cosas que habían acompañado al que está sepultado, no me encontraba la palabra, en su vida terrenal. Y acá tenemos una de las tumbas, que esta tumba es del alcalde Senefer, que justamente en una de las pinturas de las tumbas se encuentra la esposa de Senefer regalándole la flor de lotus mientras el hijo de ambos los contempla. Y rescato esta pintura de una de las tumbas porque es uno de los testimonios en los cuales se puede haber apoyado alguien para hacer un diseño estilo egipcio. Y ese alguien fue Beatriz Saavedra, una gran maestra con la que tuve la suerte de conocer y de realizar algún curso. Fíjense en ustedes lograr un diseño estilo egipcio en base a esos testimonios que estuvimos viendo en este momento. Intuición, que es la base de la creatividad, y conocimiento pueden crear diseños representativos en base a esos testimonios. Otra manifestación del uso del material vegetal y de la creatividad nace en China. Nace en China cuando los monjes budistas empiezan a colocar arreglos florales en la estatua del Buda, y se sabe que los monjes budistas son los que llevan esa tendencia de usar el material vegetal a Japón, donde
adquiere realmente credenciales de grandeza para continuar atravesando todas las épocas. Primeramente, los hombres, los que pueden realizar diseños, considerando tres elementos importantes que conforman un triángulo escaleno, en este caso, acá lo vemos también, que significa un concepto oriental básico, que es el hombre se considera como un simple engranaje de las leyes naturales y por lo tanto ese triángulo significa el hombre entre el cielo y la tierra. Primero solamente se usan los arreglos para la entrada de los templos, pero posteriormente entra a las casas y ocupa el toconoma, que es un lugar de veneración o de recuerdo de los antepasados ilustres, y ese lugar siempre se pone una estela contando la historia del antepasado, que puede ser por medio de un arreglo floral o de acá tenemos la historia contada en el toconoma, que primero es solamente un lugar de recogimiento, de veneración y de oración, pero después, al estar cerca de la ceremonia del té, entra la mujer para hacer el diseño floral, acompañando el servicio del té en lo que sería el chavana. Pero ahí nace la creatividad, indudablemente, la creatividad que nos sigue asombrando todavía en el siglo XXI, con todos los estilos, vertical, horizontal, inclinado, en cascada. Esos son del siglo XVI, del siglo XVIII, los moribán, aquellos son los nagueires, los moribana en recipiente bajo. Son los maestros que aún ahora nos asombran con, en aquellas épocas, haber tenido esa creatividad. Y la creatividad en el arte oriental es un ordenamiento de material vegetal, pero con ese concepto filosófico, el hombre entre el cielo y la tierra. Después llegamos al largo periodo de la Edad Media, un largo periodo al que Giorgio Vasari, un arquitecto florentino del siglo XV, decía que era una época de oscurantismo cultural. Puede ser que sea relacionado con ese largo periodo y frente a las manifestaciones de arte que sabemos que son muchas, pero a nivel del uso del material vegetal en un recipiente como para recrearnos o para satisfacernos, no se encuentra en ese periodo, no se encuentra nada más que algunos mosaicos en los cuales vemos el material vegetal, porque todo estaba relacionado con la iglesia y el uso de las flores eran flores para cortar y poner en los altares o por sus propiedades condimenticias o aromáticas, pero de cualquier manera, siempre en todos esos periodos hay que recalcar el arte y la creatividad. Y yo puse esto porque me encanta esta tabla, que es de Simone Martínez, el estilo gótico, en la cual el ángel está anunciándole a María la llegada de Jesús. Pero más que nada resumiendo que ese largo periodo de la Edad Media estuvo todo muy relacionado con la iglesia. Y llegamos al Renacimiento. Llegamos al Renacimiento donde el Renacimiento nos depara el encuentro con uno de los elementos del diseño, el patrón. El patrón, que es uno de los elementos que sean muy poco considerados, digo yo, y sin embargo yo lo he tomado un poco como el hilo conductor a partir de ahora hasta terminar la charla. Cada periodo es diferente del anterior, con nuevas formas en selección y organización del material vegetal, que crean un patrón diferente para cada periodo. ¿Qué es patrón? Es la repetición
de un motivo, módulo, color, línea, formas, texturas. Y en el Renacimiento, a través de la pintura, que es otro de los testimonios que nosotros tenemos, es estas formas de organización del material vegetal que se ven mucho en pinturas de las Madonas con los niños, como esta otra pintura de Botticelli, que acá en la parte superior vemos ese tipo de ordenamiento del material vegetal, acá lo tenemos un poco más cerca, pero es el testimonio que tenemos para saber cómo se usaban los diseños en ese momento y poder crear, porque es creatividad esto también, diseños estilo Renacimiento. Pasamos al periodo siguiente, el siglo XVII. Tenemos un patrón oval para el barroco. Un patrón, esto sería una silueta. El patrón ya es con la profundidad o la tridimensionalidad contenida. Este es una pintura de Pedro Bruegel de terciopelo, porque era por la textura aterciopelada que pintaba en sus obras. Pero observen, este patrón de organización del material vegetal es completamente distinto al Renacimiento. Quiere decir que acá se creó una forma diferente de ver y sobre todo con los pintores flamencos, que fueron los primeros que pintaron flores en vasos, o sea, flores en recipientes. Pedro Bruegel. Observen que hay otros patrones también, patrones de colores rojos formando triángulos, patrón de flores grandes en los extremos, este es muy bonito, de flores en una ventana, muy conocido. Hay patrón de colores cálidos, hay muchos patrones que nos van identificando los diseños de ese periodo. El siglo XVIII. Acá tenemos a María Antonieta que tiene un arreglo floral al lado. Totalmente distinto al Renacimiento, totalmente distinto al Barroco. Quiere decir que se creó en ese periodo una nueva forma de organización del material vegetal. Se empieza digamos, a ver un centro focal cerca de la boca del recipiente, que es característica de los diseños del siglo XX tradicionales. Y además no hay gradación, no hay escala, porque acá tenemos un montón de flores pequeñas, pero es indudablemente lo que se creó como arreglos florales en ese periodo. El periodo victoriano creo que ha sido el más creativo en cosas diferentes que no se veían en periodos anteriores. Impulso de la jardinería, plantaciones en maceta, terrarios, diseños omnímodos, el bouquet como regalo, el mantenimiento de vegetales en recipientes cerrados, la mujer en el jardín, es en el periodo victoriano que la mujer va a trabajar al jardín, como esta jardinera de Henry Egan, que nos da también otros patrones que son de colores, el color amarillo, rojo y blanco, o todos blancos del periodo victoriano. Diferente al barroco, diferente al renacimiento. Se crean formas diferentes. Y vamos al Art Nouveau. El Art Nouveau es el arte de las curvas, digamos, el arte de la transparencia. El pintor del Art Nouveau es Klimt, y Klimt es el pintor de las transparencias, además. Y la creatividad en el Art Nouveau, totalmente diferente. Un recipiente Art Nouveau y ya tiene mucho del rococó, pero más liviano, más suelto, con más curvas. Este es de mi club, una reja Art Nouveau, que también sirvió de marco para este diseño. El Art Deco es el arte de la geometría, es otro periodo.
Este diseño Art Deco es de la Convención de Panamá, de la convención que se hizo un año antes de la pandemia. Son manifestaciones todas diferentes y todas creativas. Podemos decir que toda obra de arte es hija de su tiempo. Cada periodo de la cultura produce un arte propio que no puede repetirse. Eso es creatividad. En cada periodo, componentes y elementos desempeñaron un rol determinado como instrumentos del artista involucrado en su entorno. En la cultura de cada época, aún con el transcurso de milenios, están las bases, las raíces que nutren nuestros logros y nuestras vivencias. La antigüedad nos da como herencia la historia, la tradición. Y con esa tradición encaramos la modernidad, se encara la modernidad con esa herencia de la tradición. En la modernidad del siglo XX están los que denominamos diseños creativos, donde la creatividad es el elemento esencial. No se encuadran en un patrón, observen que lo pongo con rojo, y organización determinados como en los periodos, y donde el espacio y la expresión cumplen un rol importante. Debe ser un diseño único, no visto. No obstante, es difícil separar conceptualmente los diseños tradicionales de los creativos cuando las características se entrecruzan. Y yo voy a tomar algunos aspectos para remarcar un poco ese concepto. Espacio, patrón, expresión, creatividad e influencia. Decimos que el patrón es una conquista del siglo XX para los diseños creativos, como algo nuevo, novedoso para los diseños creativos del siglo XX. Y el diseño oriental usó el espacio muchísimo antes y con expresión de vida, con expresión vital. Y voy a tomar el patrón que les había dicho que iba a ser un poquito el hilo conductor en naturalezas muertas y en un tipo de diseño creativo. En las naturalezas muertas, que es una organización plástica de muchas disciplinas artísticas con expresiones diferentes y motivo recurrente en nuestras exposiciones. Vamos a hacer un recorrido rápido desde Caravaggio a la modernidad. Se cree que Caravaggio, Miguel Ángel Merici, fue el creador de las naturalezas muertas. Se sabe que hay naturalezas muertas mucho antes, incluso de la época de los romanos, de los griegos, pero no con el concepto plástico que utilizó Caravaggio, y por eso se considera que es el creador. Cuentan una historia, todos lo sabemos, a través de objetos, y el material vegetal acompaña. Tenemos las naturalezas muertas, los bodegones, sobre todo en España, el impresionismo con las naturalezas muertas en la pintura de Cézanne, naturaleza muerta de Picasso con que podría ser más bien una vanitas, porque tiene una calavera, un cráneo, y las vanitas justamente usaban las calaveras o las velas apagadas para demostrar la vanidad de la vida, digamos, frente a lo que es la eternidad. Esas son las vanitas. Henri Matisse, en la búsqueda del color puro, fines del siglo XIX y principios del siglo XX. André Derain, el amigo de Matisse, ambos pintores fueron los que crearon el fauvismo cuando se presentaron en una exposición de París a principios del siglo XX, y ellos hacían una separación
del color, por la fuerza pura del color, lo desintegraban, lo separaban de la forma y los que fueron a visitar la exposición los tildan fieras, fobes, y de ahí surge el fobismo en la tendencia. Paul Gauguin, en el postimpresionismo, también incursionó en las naturalezas muertas. Frida Kahlo, que estaría dentro de los surrealistas, aunque ella se consideraba no surrealista, y Fernando Botero. Ya lo vimos a Fernando Botero al lado de la Venus de Willendorf. Y Botero, que dentro del modernismo está Botero. Botero falleció a principios de este año, me parece, o fines del año pasado. Tan es así que no se puede ubicar dentro del modernismo en una tendencia, y ahora se llama el boterismo. Y llegamos a la modernidad y llegamos a la abstracción. Estuvimos en casi todas estas periodos distintos, porque desde el siglo XVII con Caravaggio hasta la modernidad no pudimos definir patrones, porque responden a tendencias artísticas diferentes, y cada tendencia artística tiene un patrón diferente. Y hablando de un poco también de patrones, volvemos a esta imagen y a esta frase: la naturaleza está en mí porque yo estoy en la naturaleza, de un arquitecto O'Hara, que es creador de la escuela O'Hara, y en realidad es también el creador de los Molibana, de los recipientes, de los diseños en arreglos bajos. Pero en este caso vamos a hablar de las cascadas que tienen que hacer en recipiente alto, que estas son orientales, y esa tendencia de la cascada llega al año 2000, en la escuela Corriú también, que es otra escuela que se ha mantenido de Ikebana, de diseños orientales, que indudablemente la toman los grandes maestros como Daniel Oss, del trabajo con el material vegetal, que creo que podríamos llamar casi único, que hace esta preciosísima cascada. La idea la toma Gregor Lerch, que ha estado en 2 veces visitando el Uruguay. Esta otra cascada es de Gregor Lerch también, que responde a la letra que está en el manual. Y la toma indudablemente Tony Tedesco, que es la persona que hace todos los diseños para el NGC. Él hace las demostraciones y esos diseños pasan a formar parte de nuestros manuales. Lo hizo Tedesco, y también lo hizo Tedesco como demostración, y acá tenemos todavía las tijeras y los restos de lo que usó en la demostración. Indudablemente, cuando surgen estos diseños, es un boom, y salen a las exposiciones en estos hermosísimos diseños. Y en las exposiciones encontramos, creo que sean todos primeros premios de exposición. Son hermosísimos, son bellísimos, pero no hay un patrón, y no dicen que los diseños creativos no deben tener un patrón determinado. Entonces, la creatividad es justamente no utilizar patrones. ¿Y cómo encontramos la creatividad? Creatividad es diferencia. Está influenciado por Gregor Lerch, indudablemente, pero es un precioso diseño en cascada. Se presentó en el grupo de jueces en Mercedes, incluso con los movimientos que tiene la cascada, y lo que además permite la letra en el manual, el zigzag, el diseño en zigzag, estos otros diseños que son diferentes, este diseño de Sara Gallero, que involucra el recipiente con
mucha creatividad en la selección de los componentes, y estos dos diseños que fueron de mi club, de dos compañeras, que también está influenciado por las cascadas de Gregor Lerch, y acá con creatividad pura. Esto es creatividad y no recurrir a patrones cuando tenemos un tipo de diseño. Por último, vamos a hablar un poquitito de... Tenía que durar menos de una hora, pero creo que con los problemitas de la audición se ha demorado. Las influencias en la creatividad, que vamos a tomarlo desde el punto de vista de la expresión. El diseño floral creativo en el Garden está sujeto o sumergido en una vorágine de influencias. La naturaleza, la pintura, la escultura, la arquitectura, exposiciones, diseñadores, floristas, tecnología. Yo fui un poco, voy de mayúscula a minúscula y de subrayado a no subrayado, basándome un poquito en las influencias, cuáles sirven para el diseño floral y cuáles no. Y la última fue la tecnología, donde tenemos Internet y donde tenemos Pinterest, y ahí tenemos que hay influencias que potencian o que anulan la creatividad. Entre las muchas influencias positivas, voy a destacar el color como uno de los elementos más expresivos, en dos aspectos diferentes: el lenguaje visual y el lenguaje psicológico del color, con dos referentes. Con respecto al lenguaje visual, Van Gogh, y con respecto al lenguaje psicológico, Kandinsky. Van Gogh. El color de Van Gogh es una influencia positiva en nuestros diseños. Y el lenguaje psicológico del color, en esto que escribe Vasily Kandinsky en su obra Lo espiritual en el arte. Dice: el color rojo arde, impacta, apasiona, y qué mejor que pasión que un diseño que se llame tango, con una silueta de guitarra y dos manchas importantes del color rojo, o este diseño estructurado a todo color. También dice Kandinsky: el azul es el color típicamente celeste, que transmite la sensación de quietud y distancia en estos reflejos de luna. O en los tonos más profundos, el azul adquiere más intensidad y fuerza interior. Al sumergirse en el negro, toma un matiz de tristeza profunda, que también lo tomaron el azul intenso, representando la tristeza, como estas dos mujeres de Picasso, o como este diseño nostalgia de un tiempo tal vez pasado, pero perdido en todas las curvas del tiempo. Hay influencias que inciden en la esencia de un tema, inspiradoras, sin menguar la creatividad. Hay influencias que anulan totalmente la creatividad, y ahí depende de una palabrita muy importante, que es la ética. Kandinsky decía de lo espiritual en el arte que toda época ha tenido su doctrina o su teoría evidentemente necesarias. Esas teorías nunca pudieron sustituir al elemento intuitivo. Deben contentarse con la tarea de proporcionar el material y los métodos. La intuición es, por el contrario, fructífera y emplea el material y los métodos para un fin: la obra de arte. La obra de arte que en cualquier época la esencia insustituible es la creatividad, sobre todo cuando hablamos
de arte floral. Que es que nuestro diseño sea el vuelo de la intuición, que es lo que no podemos perder, sin olvidar las reglas, porque tenemos un manual, pero que las reglas no anulen la creatividad. Encontrar el equilibrio es nuestro desafío. Excelente, Miriam, me encantó. A mí también me Buenísimo. encantó. Una recorrida por la historia del arte, fascinante. Pero Buenísimo. escuchen una cosa, ¿escucharon algo? Impresionante. Se escuchó perfecto. Se escuchó muy bien. Y Muy antes- bien, excelente, Miriam, excelente, me encantó. No, quiero aclarar que la próxima charla de Miriam es este lunes que viene. Tenía razón Pero Lila. esa no es arte, ¿eh? No, es de los Es- temas de la exposición. Es clarito. Me ¿Está? encanta, bárbaro. Buenísima No estuvo. tiene me nada que encantó. ver. Espectacular, pero tenés que arreglar el audio, Miri. Sí, sí, porque se oye muy bajito y las que estamos sordas nos cuesta mucho. Unas cuantas. Vamos a Pienso intentar que mejorarlo, sí, sin duda, para la próxima charla que la tenemos el lunes que viene. Mil Pero disculpas, ella pero siempre bueno. ella siempre tiene bajo el audio, ya más de una vez le hemos dicho. Sí, ya ha pasado. Ya ha pasado, pero ella dice que no era de la computadora, Miri, es tu computadora, ¿no? ¿Oyeron Bueno, algo, por trataremos, lo menos? esperemos que cuando Sí. quede grabado se escuche Oímos. bien y podamos poder compartirla con todos. Que la Yo puedan oí escuchar. perfecto. Muchas gracias, Miriam. El Muy paseo, interesante. la historia del arte, maravilloso. Gracias. Maravilloso paseo por la historia de la humanidad. Espectacular. Perfecto, yo lo oí perfecto. Yo No, escuché yo Miriam, yo escuché bien. Sí, tal vez sí, pero se entendió. Gracias, Miriam. Muchas gracias. Gracias, nos vemos el lunes. Maestra, como siempre. Gracias, hasta el lunes. Hasta el Gracias. lunes. Gracias, Miriam. Lunes, muchas gracias, divino. Chao, chicas. Precioso, precioso. No, gracias, Chao, gracias a todos gracias. por estar y bueno, nos vemos entonces el lunes que viene, que nos va a convocar Bueno, Miriam, Miriam, esperemos que nos tengamos vemos. mejor el audio. Chao. Gracias. Gracias. Gracias por la a Martita y invitación. a Gracias también. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Miriam, que única. Diosa, Miriam. Es una genia. Ay, no leyeron de acá. Agradecimientos. Es que No hoy se era- va nadie. Eran todos agradecimientos, no había Sí. preguntas, yo consulté el chat y eran todos agradecimientos, así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el lunes que viene. Bien, Bueno, gracias, Ah, Graciela. Mario nos Gracias, hizo Miriam y y trató de Martita. hacernos un nexo poniendo un parlante, Marion, pero no, creo que no No, mejoró Marion. Vamos a intentar después con algún otro recurso. no Se escuchó porque retransmitía muy fuerte y cuando vos retransmitís, porque le puse un parlante Bluetooth para subsanar y acá lo escuchaba a todo vapor. Cuando retransmitís suponía que tenían que estar escuchando un poco más. Es brutal la charla. Hay que darle en otras condiciones. Sí, no, hermoso. quedó grabada y va a estar en el canal de así que Igual escuchamos bastante bien. volumen. Yo voy a llamar a Miriam a ver si podemos arreglar el audio ahora. La doy de nuevo. Y la voy a llamar a Miriam a ver si podemos arreglar el audio ahora. Debe ser un problemita, nada, de su compu. Bueno. Capaz que se la pueda Cualquier mirar. cosa, si arreglamos- Miras, muchas gracias, nos vemos. En repetir. Chao, beso. Besos a todas, qué lindo Chao, verlas. beso grande. Chao, chao, chao. Chau, chau. Gracias, Miriam. Chau, chau. Martita, Chao. no puede